Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial del tema de ciclos. Vamos a seguir trabajando con el ciclo for, pero vamos a hacer un ejercicio que es un poquito más complicado porque dentro del cuerpo del ciclo necesitamos calcular más cosas. Sí, el ejercicio es el siguiente. Dice: crear un programa donde se ingresen las calificaciones de la materia de algoritmos de un grupo de 20 alumnos y se calcule el promedio del grupo. Además se deben de indicar cuántos aprobaron y cuántos reprobaron, sabiendo que la calificación mínima probatoria es 6. Adicionalmente, se tiene que indicar cuántos alumnos de excelencia hubo, es decir, aquellos alumnos que sacaron una calificación igual a 10. Bien, vamos a hacer nuestro análisis. Primero necesitamos saber qué es lo que se repite. Recuerden, necesitamos contestar dos preguntas: ¿qué se repite? ¿Y cuántas veces se repite? Ok. Bien, analizamos nuestro ejercicio y dice que lo que se va a repetir es un programa donde se ingresen las calificaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a repetir? El ingreso de calificaciones. Entonces, lo que se repite es el ingreso de calificaciones. ¿Cuántas veces se va a repetir? De la materia de algoritmos de un grupo de 20 alumnos. Entonces se repite nuestro cuerpo del ciclo 20 veces. Ok, entonces ¿cuántas veces se repite? 20. Y necesitamos tres elementos para este tipo de ejercicios que son controlados por un contador. Necesitamos un valor inicial de nuestro contador, un valor final y un incremento o decremento. Bien, entonces nuestro contador principal, si son 20 alumnos, y va a ir contando de uno en uno, entonces va a comenzar en 1 y va a terminar en 20, pero no solamente tenemos nuestro contador principal. ¿Por qué? Porque dice que se va a calcular el promedio y además se debe de indicar cuántos reprobaron y cuántos aprobaron. Y ahí tenemos otros dos contadores. Como tip les puedo decir que cada que encuentren ustedes esta palabra de cuántos aprobaron, cuántos reprobaron, cuántos son ceros, cuántos son positivos, cuántos son negativos, cuántos están entre 10 y 20, cuántos son mayores de edad, etcétera. Cuando encuentren esa palabra cuántos, o que indique el total de algo, hay que utilizar un contador. Ok, entonces nos pide que se diga cuántos aprobaron y cuántos reprobaron. Por lo tanto, necesitamos dos contadores, uno para saber cuántos aprobaron y otro para saber cuántos reprobaron. Pero no termina ahí. Dice: sabiendo que la calificación mínima probatoria es 6. Adicionalmente, debemos indicar cuántos alumnos de excelencia, es decir, aquellos que tienen más de los que tienen 10 hay dentro de este grupo de 20 alumnos. Ok, entonces necesitamos, aparte de nuestro contador que va a contar los 20 alumnos, necesitamos un contador para saber cuántos aprobaron, cuántos reprobaron y cuántos alumnos de excelencia hay. Por lo tanto, vamos a aquí nada más indicar dentro de nuestro análisis nuestro contador, que va a ir de 1 hasta 20, nuestro contador de aprobados, nuestro contador de reprobados y nuestro contador de excelencia. Son 4 contadores los que necesitamos, y este valor inicial y valor final únicamente va a ser para el contador que va a controlar nuestro ciclo, que en este caso el valor inicial va a ser 1 y el valor final va a ser 20. Y como vamos a ir contando de 1 en 1, el incremento va a ser de 1. Bien, entonces nos llevamos nuestro análisis y vamos a abrir nuestro dev
También no se nos olvide que nos está pidiendo también el promedio del grupo, por lo tanto necesitamos un acumulador. Bien, que se cargue el ID del compilador para comenzar nuestra solución. Creamos un nuevo documento, incluimos nuestras librerías stdio.h, nuestra librería para el system pause, include stdlib.h, y vamos a poner en comentario nuestro análisis. Recordemos nada más que tenemos un contador que va a ir de 1 a 20. Tenemos un contador para los aprobados, tenemos un contador para los reprobados y tenemos un contador para los alumnos de excelencia. También es importante siempre recordar la fórmula de nuestro contador, que es igual a contador más un valor constante, y nuestro acumulador es igual a acumulador más un valor variable. Si hablamos de un incremento, entonces nuestra condición debe de ser menor o igual. Si hablamos de un decremento, nuestra condición debe ser mayor o igual. Y hasta aquí cerramos nuestro comentario. Ahora lo que vamos a poner en nuestra función principal main, es una función que regresa un valor de tipo entero, y nuestras llaves que denotan el cuerpo principal de nuestro programa en main. Bien, entonces nuestras variables, nuestros contadores son 4, va a ser contador de aprobados, contador de reprobados, contador de excelencia, pero necesitamos otras variables que van a ser de tipo float porque nos pide que saquemos el promedio de todas las calificaciones. Entonces nuestro acumulador, que va a ser suma, y la variable donde vamos a imprimir el promedio, y obviamente la variable para la calificación. Bien, ya que tenemos nuestras variables, un tip que les puedo compartir es cómo haríamos para ingresar una sola calificación. Si nada más quisiéramos pedir una calificación, entonces sería con un printf, un salto de línea, ingresa la calificación, ok, punto y coma, y scanf. Como es de tipo flotante la calificación, le corresponde un formato de %f. Y recuerden, todas las cadenas excepto las de cadena llevan ampersand, entonces cal, punto y coma, y eso sería para una sola calificación. Bien, ya que tenemos eso, lo que podemos hacer ahora es poner nuestro ciclo. En este caso es con el ciclo for, nuestro contador que va a iniciar en 1, lo inicializamos en 1, contador es igual a 1, y nuestra condición, que si se trata de un incremento, entonces mientras el contador sea menor o igual que, en este caso son 20 calificaciones, punto y coma para separar, y el incremento va a ser de 1 con más. Recuerden que esto equivale a poner precisamente la fórmula que tenemos aquí. Esta fórmula que es del contador, un valor constante en cuanto se va a incrementar en 1, como tenemos aquí en nuestro análisis. Bien, entonces ese es el encabezado de nuestro ciclo, y vamos a abrir llave y vamos a cerrar llave, y recuerden que todo lo que esté entre estas llaves es el cuerpo de nuestro ciclo. Bien, entonces ya pusimos nuestro ciclo que va a ir de 1 hasta 20, es decir, van a ser 20 calificaciones, un incremento de 1. Ingresamos las calificaciones y lo que sigue es acumular, porque necesitamos sacar el promedio de esas 20 calificaciones.
Y nuestra fórmula para los acumuladores tenemos que es acumulador es igual a acumulador más un valor variable. Nuestro acumulador aquí se llama suma, entonces va a ser suma igual a suma más un valor variable, quien va a ir cambiando de valor. ¿Sí? En este caso las calificaciones nunca van a ser todas las mismas. ¿Sí? Va a ser por ejemplo 7, 8, 5, 4, 10, etcétera. Entonces el valor variable es cal. Ok, entonces ya tenemos ahí nuestro acumulador para ir sumando y acumulando lo que son las calificaciones. Pero nos dice que de esas calificaciones queremos saber cuántos reprobaron, es decir, cuántos sacaron menos de 6, cuántos aprobaron, sacaron 6 o más, y cuántos sacaron 10, que son alumnos de excelencia. Por lo tanto, vamos a utilizar una estructura selectiva if, donde vamos a decir que si la calificación es menor o igual a 6, es menor que 6, es decir, que sacó menos de 6, entonces vamos a incrementar nuestros contadores. Algo muy importante que no se nos debe de olvidar: los contadores se deben de inicializar. En este caso, nuestro contador de aprobados con 0, nuestro contador de reprobados con 0 y nuestro contador de excelencia igual con 0. ¿Por qué? Porque hasta que se cumpla esta condición de que la calificación sea menos de 6, entonces es cuando va a entrar y este contador de reprobados se va a incrementar. Ok, entonces contador de reprobados más punto y coma. Recuerden que esto equivale a contador de reprobados es igual a contador de reprobados más 1, que es la fórmula que tenemos de nuestro contador. ¿Sí? Bien, entonces en dado caso de que la calificación no sea menor que 6, quiere decir que es 6 o más, y entra aquí la parte falsa de la estructura selectiva if, que es el else, y entonces el contador que se va a incrementar es el de aprobados. Ok, punto y coma, y seguir en el principio que tenemos aquí nuestra fórmula de el incremento del contador. Bien, ahí tenemos ya lo que son los aprobados y reprobados, pero nos hace falta los alumnos de excelencia, y para eso vamos a utilizar otro if. Si la calificación es igual a 10, entonces ahora se va a incrementar nuestro contador de excelencia en 1. Bien, y esto es lo único que iría dentro del cuerpo de nuestro ciclo. Ya tenemos lo que nos está solicitando. Tenemos lo que es las calificaciones, sumarlas para poder sacar el promedio, checar si la calificación es menor de 6 para saber cuántos reprobados hubo, checar las calificaciones que son 6 o más para saber cuántos aprobados, y checar cuántos alumnos sacaron 10 para saber los alumnos de excelencia que hubo. Entonces el cuerpo del ciclo únicamente es esto. Fuera del ciclo vamos a calcular el promedio, y el promedio va a ser igual a la suma entre el número de calificaciones, que es 20. Recuerden, hay que poner un número real porque de otra forma se hace una división entera, y ya poniendo el punto 0 al 20 nos fuerza al compilador para que realice una división de tipo real, es decir, que nos regrese decimales. Bien, ya que tenemos eso, pues nada más nos falta desplegar lo que es cuántos aprobados, cuántos reprobados, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a dar un salto de línea y el total de aprobados es 2 puntos, 1% de, porque los contadores todos son de tipo entero. Y bueno, vamos a dar un salto de línea aquí. Damos un salto de línea y el total de reprobados es 2 puntos, % de,
también vamos a desplegar el contador de reprobados. Damos un salto de línea y vamos a colocar nuestros contadores, que es contador de aprobados y contador de reprobados, y punto coma al final. Ok, ya tenemos ahí los aprobados y los reprobados. Ahora lo que tenemos que imprimir, printf, es el total de alumnos de excelencia. Entonces nada más podemos poner alumnos de excelencia, y también es un contador que es de tipo entero, %d, coma, y el contador de excelencia, punto y coma al final. Y finalmente un salto de línea y vamos a desplegar el promedio del grupo. Entonces el promedio general del grupo es dos puntos, coma, por ciento, punto, queremos solamente dos decimales, f, y ahora sí coma, y nuestra variable promedio, punto y coma, nuestro system pause, y un return 0. Ok, y ahora sí ya tenemos aquí nuestra solución. Tenemos que van a ser 20 calificaciones de 1 a 20. Sin esa calificación se suma la calificación en un acumulador. Si la calificación es menor que 6, se incrementa nuestro contador de reprobados. Si no, se incrementa nuestro contador de aprobados. Se checa si la calificación es 10, entonces se incrementa nuestro contador de excelencia. Y todo esto está dentro del ciclo hasta que llega al 20. Cuando el contador se incrementa y ya vale 21, esta condición ya no se cumple, por lo tanto no entra al ciclo, y lo que hace es continuar con lo que está después. Saca el promedio, que es la suma que se incrementó dentro del ciclo, entre el número de calificaciones, imprimimos lo que son la cantidad de aprobados, cantidad de reprobados y el promedio. Bien, vamos a ejecutar nuestro programa. Vamos a ejecutarlo, que tengo una llave de más, y vamos a ver ciclo for ejercicio 5. Vamos a ver y guardar. Decimos que sí. Y bien, por aquí hay unos errorcillos que vamos a checar ahorita. Dice que con R no está declarado. Ok, aquí lo puse con mayúscula, entonces debe ser con minúscula. Bien, ingresa la calificación, ponemos 4, 10, 6, no, 20 no entra. Ingresamos las 20 calificaciones y ahí está. El total de alumnos aprobados es 16, el total de alumnos reprobados es 4. Bueno, aquí hay un error de dedo. Si sumamos estos dos son los 20 alumnos. Alumnos de excelencia solo hubo 3. Si los contamos, 1, 2, 3. Y el promedio del grupo es de 7.10. Bien, entonces, ¿dónde está total? Aquí está total. Bien, para saber qué calificación es la que vamos a ingresar, podemos poner dentro de este printf que dice ingresa la calificación, un %d, y podemos poner nuestro contador que va a ir de 1 hasta 20, y así nos va a aparecer ingresa calificación 1, calificación 2, calificación 3. Voy a bajar un poquito en lugar de 20 que sean 10. Recuerden, si funciona con 10, funciona con 20, con el número que ustedes le indiquen, y nuestro promedio igual que sea entre 10, para no estar capturando tantos números. Entonces ingresa, como ven, la calificación 1, la calificación 2, la calificación 3, la calificación 4 y así hasta la calificación 10. Y
tenemos aquí el total de alumnos o de aprobados es 7, el total de reprobados es 3, la suma de estos dos nos dan 10, alumnos de excelencia solo hubo 2 y el promedio del grupo es de 7.2. Bien, entonces ya tenemos la solución utilizando nuestro ciclo for. Vamos a utilizar este mismo ejercicio y este mismo video tutorial para ver cómo podemos utilizar el ciclo while y el ciclo do while. Sí, es muy sencillo. A partir de esta solución que tenemos vamos a armar la solución con while y con do while. Entonces creamos un nuevo documento y lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Cuando los ciclos son controlados por un contador deben de llevar 3 elementos: valor inicial o inicialización, una condición que me va a dar el límite y un incremento o decremento. Cuando trabajamos con while y con do while, esta inicialización debe hacerse fuera del ciclo y en lugar de for pues va a ser nuestro ciclo while y nuestro contador generalmente va a ser la última instrucción que va dentro del cuerpo del ciclo. Ok, y si se dan cuenta tenemos inicialización, condición e incremento. Lo podemos checar y vamos a poner ciclo while ejercicio 5. Lo guardamos, decimos que sí y ahí está. Ingresa la calificación 1, 2, 3 y así hasta el 10. No tengo ningún reprobado, vamos a poner un reprobado. Bueno, todos reprobados. Y hasta el total de aprobados es 8, el total de reprobados es 2. Alumnos de excelencia solo hubo 1. Si se dan cuenta es muy sencillo, ya que sacamos la solución para 1, es muy sencillo sacar la solución para un while o un do while. Bien, y si migramos o pasamos del ciclo while al ciclo do while, todavía es más sencillo. Vamos a copiar todo nuestro código. Creamos un nuevo documento. Y lo único que vamos a cambiar de nuestro ciclo es lo siguiente. En lugar de while vamos a poner do. Y el while lo que vamos a hacer es llevarlo al final de nuestro cuerpo del ciclo. Y recuerden, el do while es el único que lleva punto y coma al final. ¿Qué diferencia hay entre while y do while? El ciclo while, mi condición tiene que ser verdadera para que se ejecute el cuerpo del ciclo. Sí, es por eso que sí es necesario poner aquí la inicialización. Por ejemplo, lo inicializamos en 1 y la pregunta que hace el while es la siguiente: 1 es menor o igual que 10, esto es verdadero. 1 es menor que 10, no es igual pero es menor. Entonces, como se cumple la condición, entra al cuerpo del ciclo. Si yo le pusiera aquí, por ejemplo, 100, pregunta: ¿contador que vale 100 es menor o igual que 10? No, por lo tanto no entra al ciclo y se va directamente a lo que está después de él, que sería esta parte. Ok, por eso es importante que la condición sea verdadera, y con esta asignación que hacemos de 1 hacemos que esta condición se cumpla. En el ciclo do while primero se hace el cuerpo del ciclo. Si se dan cuenta, aquí no hay ninguna condición, entonces entra directamente, hace hasta aquí, y una vez que entra al while pregunta si el contador es menor o igual que 10. Si esta condición se cumple, entonces regresa y vuelve a ejecutar el cuerpo del ciclo, y mientras esta condición se cumpla está en este ciclo. Entonces el do while por lo menos una vez va a entrar al cuerpo del ciclo. Bien, vamos a compilar y ejecutar y le vamos a poner ciclo do while ejercicio 5. Vamos a guardar, le decimos que sí y vamos a ingresar calificación 1, 2 y ingresamos calificaciones.
Oh, ya, me pasé. Ahora lo ejecutamos nuevamente. Verificación 8, 9 y 10. Ahora, si el total de aprobados es 8, el total de reprobados es 2, alumnos de excelencia hubo 2. 8 más 2 son los 10 alumnos o las 10 calificaciones que estamos ingresando. Ok, entonces, bueno, este es un ejemplo donde, bueno, tenemos que hacer más cosas dentro del ciclo, aunque sigue siendo controlado por un contador. Ok, bien, vamos a realizar otro ejercicio. Recuerden que, bueno, sus comentarios, dudas, inquietudes que tengan, que me puedan hacer para poder enriquecer los siguientes videotutoriales. Nos vemos entonces en el siguiente videotutorial.